Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Oh mi hermano, cantemos juntos las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan. ¡Oh, mi hermano! Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Oh mi hermano, cantemos juntos. Yo soy testigo del poder, por el milagro. Yo era ciego y ahora veo la luz preciosa que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. Nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado. En el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Nunca me ha dejado. En la noche oscura, yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. Nunca me ha dejado. En la noche oscura, en el día de prueba, nunca me ha dejado. Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve.
Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón, hermano, se mueva, se mueva. Dentro de tu corazón, si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Dentro de tu corazón, oh hermano, deja que se mueva. Dentro de tu corazón, si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. Dentro de tu corazón, hermano, se mueva. Ahora vivo alegre cantándole al Señor. Ahora vivo alegre cantándole al Señor. Mi vida peregrina muy pronto pasará. Y alegre con los ángeles mi alma cantará. Ahora vivo alegre cantándole al Señor. Mi vida peregrina muy pronto pasará, y alegre con los ángeles mi alma cantará. Ahora vivo alegre cantándole al Señor. Yo solo anhelo ser como Él, igual que Cristo yo quiero ser. En mi jornada ya hacia la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Yo solo anhelo ser como Él. En mi jornada yo solo anhelo ser como Él, para expresarlo en todo mi ser. En mi jornada, ya que a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Yo solo anhelo ser como Él, para expresarlo en todo mi ser. En mi jornada, ya que a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Yo solo anhelo ser como Él, igual que Cristo yo quiero ser. Yo solo anhelo ser como, para expresarlo. En mi jornada, ya que a la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Yo sé que Cristo viene en la mañana, yo sé que Cristo volverá por mí. Yo sé que Cristo viene en la mañana, yo sé que Cristo volverá por mí. Lo sé, lo sé, lo sé, que Él viene en la mañana, lo sé, lo sé, lo sé. Yo sé que Cristo viene en la mañana, yo sé que Cristo volverá por mí, yo sé que Cristo. Lo sé, lo sé, lo sé, que Él viene en la mañana, lo sé, lo sé, lo sé.
Yo Cristo viene en la mañana, yo sé que Cristo volverá por mí. Yo sé que Cristo viene en la mañana, yo sé que Cristo volverá por mí. Yo sé, yo sé, yo sé. Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, el pecado y la muerte vencido está, porque Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, porque Cristo vive hoy. Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, el pecado y la muerte vencido está, porque Cristo vive hoy. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están convencidos que Él está vivo? Gloria al Señor. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida, la novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mi nombre es Jenny de Cordero. Soy oveja del hermano Osvaldo Tona, por la gracia del Señor. Vengo a contar un testimonio, he dado varios testimonios, pero hoy vengo a contar uno para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, como Él se manifiesta en tanta simplicidad. En el día a día estamos aquí en la tierra y no estamos exentos a pasar por pruebas y dificultades, pero el Señor siempre está presente para tendernos la mano, y en esta simplicidad vengo a contarles que un día mi hija llega del trabajo que le dio un dolor. Entonces, ella ese día no cenó. Al otro día, en la mañanita, cuando nos despertamos, me dice que no va a ir a trabajar, pero va a ir al médico porque pasó la noche bien, pero sí se despertaba con una molestia. Yo le dije, vaya en el nombre del Señor Jesucristo, ya que yo estaba haciendo el almuerzo. Ella va, y cuando viene de regreso me dice que la doctora le dijo que tiene una apendicitis, porque ella va solamente para descansar ese día porque pensó que era viral, para justificar el día. Ella me dice, mamá, posiblemente es una apendicitis, pero bueno, yo le digo, bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, yo comienzo a orar mientras sigo preparando los alimentos. Y ella me dice, me dieron 2 días de reposo, eso fue un jueves. Yo, mientras sigo preparando los alimentos, ella se fue a recostar y yo comencé a orar. En esa conversación que tuve con el Señor, voy hacia su habitación. Yo me tenía que ir al trabajo, yo trabajo en una escuela, en una institución. Entonces cuando yo le digo, por favor vete para que tu doctora de cabecera, ella tiene una doctora que la ve desde los 16 años, ella tiene 29 años, y ella siempre la ha visto, y yo le digo, vete para que la doctora Mason, para que ella te dé un diagnóstico, pero en el nombre del Señor Jesucristo todo está bien. Pasa buscándome por el trabajo, y así lo hizo. Ella me pasó buscando por el trabajo y llegamos a la clínica. La clínica queda aquí mismo en la cuadra de la iglesia, en la 34. Cuando la doctora la ve, le dice, no, vámonos para emergencia, porque al parecer es una apendicitis. En ese momento la reciben en emergencia y la doctora nos exige que llamemos a 2 cirujanos, la doctora Marian Niuri y el doctor Marcial. Entonces yo entré, cuando voy bajando por el ascensor, yo digo, ¿cómo voy a exigir yo 2 cirujanos? Porque yo estoy aquí es porque el Señor nos mandó. Entonces, cuando vamos bajando emergencia, confiando en el Señor plenamente. La confianza era plenamente en el Señor. Esto es algo sobrenatural. Cuando ya le están haciendo el eco, nos reciben, le hacen el eco. La doctora que le está haciendo el eco le pregunta que si ella ha ido al ginecólogo, porque resulta ser que descubren un quiste de 7 centímetros en el ovario, porque le hicieron un eco en todos sus órganos. Hígado, riñón, el vaso y el útero. Cuando ella le dice así, bueno, llega la cirujano
Y específicamente la que la doctora dijo, una enfermera dice, no, la doctora Mariani viene en camino. Cuando llega la cirujano me dice, es un quiste muy grande. Voy a tratar de hacerle las 2 operaciones por laparoscopia. Las 2 operaciones de una vez. Voy a tratar de sacar el quiste, me dice. Y yo, bueno, me tranquilizo. Cuando empezó el proceso, que vienen a tomarle las muestras de sangre, pasamos todo ese proceso a las 8 de la noche. Yo, obviamente, a las 2:30 de la tarde me comunico con mi pastor, pido la oración, porque hay un diagnóstico. Aquí se ora, porque aquí oramos todos los días a las 3 de la tarde. Yo digo, no, vamos a orar. Entonces, yo le digo a mi hija, ya pedí la oración. Pasamos allá 3, 4, 5, 6 de la tarde, le hicieron todos los exámenes de rutina preoperatorios. Cuando llegan las 7 de la noche, 7:30, 8, bajan la clave para que el seguro le cubra toda la operación. Yo nunca me imaginé que el seguro le iba a cubrir las 2 operaciones. Yo simplemente estaba ahí como una niña agarrada de la mano de su padre. De repente mi hija se comenzó a alterar. Cuando mi hija se altera, ella en todo el día, desde la mañana que la vio una doctora cerca de mi casa, hasta que llegamos a la doctora que la ve, ella tuvo la atención normal. Cuando yo le veo la atención, yo le digo, ¿estás alterada? Cálmate, le digo yo. Ella me dice, sí, porque en el momento que le dicen que ya la van a meter a quirófano, ella se altera. Ella se le sube la tensión, yo la miro y le digo, cálmate. En el momento me regreso un poco atrás y me disculpan. Cuando a ella le dicen que la van a operar, yo me voy a mi casa con el esposo de mi hija mayor y mi esposo me dice que se va a quedar en casa. Y yo volteo y le digo, ¿por qué me vas a dejar sola? Ya que mi hija mayor, ella tiene un niño y tenía que irlo a atender. Y él me dice, sí, me voy a quedar. Pero una voz me dice, no vas a estar sola. Y yo me tranquilizo. Al momento, yo lo miro y le pregunto el por qué me va a dejar sola. Y él me dice, déjame aquí en casa. Una voz me dice, quédate tranquila, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Cuando yo recojo todo en casa, la ropa y todo, me voy a la clínica, le digo a mi hija y a mi yerno que se vayan, porque el niño estaba con la otra abuela. Y mi hija tenía que trabajar al otro día y mi yerno también. Que cualquier cosa yo les escribo, yo los llamo. Entonces ya a mi hija le habían hecho el electro, en el electro salió bien y ya estaba lista para operar. La doctora dice a las 9 en punto, 9:30 entra a quirófano. Llegó el anestesiólogo, llegaron todos los aparatos porque era por la laparoscopia. Y van entrando a quirófano. En ese momento llegó mi cuñado William y no lo dejan entrar a la clínica ya que es un lugar privado y ya a esa hora, a las 9 de la noche, ya cierran. Eran las 9 de la noche y yo le digo, no, tranquilo. El vigilante me dice, él puede entrar hasta que la cirugía salga. Yo le digo, no, tranquilo, vete. Mi cuñado William se congrega aquí en William Cordero. Y yo le digo, no, vete y vamos a orar. Todo el pueblo está orando. Y cuando ella va a quirófano, yo la visto y oramos. Nos tomamos en las manos y oramos. Ella dice, cuenta ella, que cuando ella entra a quirófano, bueno, hermanos, cuando yo entro a quirófano, yo me quedé íngrima y sola. Porque es una clínica privada. Obviamente ahorita está muy costoso, por eso es que le estoy dando la gloria al Señor. Y eso estaba solo, eran las enfermeras, las camareras y los médicos que llegaron. Cuando ella la pasan a quirófano, yo me quedo sola en un pasillo, ella se mete y yo me quedo detrás de la puerta sola. Y yo camino hacia una sala de estar, pero ya nos habían otorgado la habitación, ya yo había acomodado todo en la habitación. Y la enfermera me dice que espere en habitación, pero yo no espero en habitación. La niña entra, cuando la niña al otro día me comenta que ella dice que ella estaba muy alterada, le colocan las máquinas y el anestesiólogo le dice que se calme porque está alterada. Entonces en ese momento la dejan quietecita ahí y empieza a hablar con la cirujano, a contar cositas. Ella dice, bueno, ¿qué es lo que me pasa? Sí, ya se oró por mí y ella dice que dijo unas palabras clave para que se calmara todo. Ella dijo, ya se oró por mí, bueno, ya oraron por mí y el Señor Jesucristo está aquí. Ella dice que en ese momento todo fue una paz. Cuando ella dijo así, si el Señor Jesucristo está aquí, el anestesiólogo dijo, está lista, vamos a anestesiarla. Bueno, ahí pasó el proceso. Ya de ahí ella no se recordó más de eso. Yo me quedo detrás de la puerta, como les estaba comentando, y me voy a sentar a una sala de estar. En ese momento que estoy en la sala de estar,
hablo con mi cuñada que me llama Marlene y cuelgo el teléfono y me quedo quietecita. Y de repente viene entrando un doctor con el vigilante y pasan a una sala, a la sala de donde yo venía. El vigilante lo acompaña y el vigilante viene hacia mí y me dice, llegó el doctor Marcial, iba para cirugía. Y yo digo, si había una cirujana y llegó otro, bueno. Yo me quedo quietecita y una voz me dice, hay 3 cirujanos con tu hija, el Espíritu Santo, que es mi persona, el doctor Marcial y la doctora Marianne. Y ahí vino una paz que sobrepasa todo entendimiento, que siempre en unos testimonios lo he contado, que yo decía, esto es Jenny, no es esta es otra Jenny que está aquí, porque la Jenny anterior hubiese estado llorando, hubiese estado en una situación como una ansiedad, un nerviosismo. Esta no era Jenny. Yo llegué, me subí al ascensor y me metí a la habitación. Coloqué música cristiana en el televisor que estaba ahí y me puse a orar. Y el Señor me dijo que orara por ese lugar y orara por los cirujanos que estaban atendiendo a mi hija. Yo levanté mis manos, alabé al Señor con un himno que estaban pasando en la pantalla y comencé a orar por la clínica y le di gracias al Señor por este lugar y que bendiciera todos los rincones y las personas que nos estaban atendiendo, porque me atendieron muy bien. Bueno, en ese momento, después que oré, me senté a leer la Biblia, me llevé la Biblia de mi hija y después hablé con muchas personas, hablé con mi hijo que está lejos, hablé con las supervisoras de mi hija, las amigas de mi hija. Mientras leía, hablaba con ellas y les decía que todo estaba bien, ya que la misma doctora me dijo todo va a estar bien. Y esa no fue la doctora, sino que fue el Señor, cuando toma los vasos, que son sus instrumentos. Cuando eran las 11:20, mi hija me dice, mami, baja, la mayor, baja por favor, necesito saber de su hermana. Yo le digo que todo está bien, que yo no voy a bajar y que yo bajo más tarde, porque apenas ha pasado 1 hora y media, 2 horas. En el momento en que yo sigo orando y hablando con el Señor, leyendo, yo coloco el culto de la semana anterior, que fue el domingo, anterior al 23 de octubre, porque eso fue un 23 de octubre. Y yo estoy viendo el servicio y el Señor me está recordando unas palabras de allí. Y en ese momento, cuando voy a bajar el pie para bajar a quirófano, a ver si ya mi hija salió de la operación, yo digo, ahorita sí voy a bajar, tocó la puerta a la doctora y me dijo, salió la operación, todo salió bien. Le saqué un quiste de 7 centímetros y hay que hacerle biopsia. Hermano, la biopsia salió muy bien. Mi hija salió del quirófano muy bien. Di media hora para bajar. El Señor en todo momento estuvo conmigo, porque ustedes saben que en los centros médicos públicos siempre tenemos muchas personas a nuestro alrededor con quien podemos conversar, distraernos mientras está una operación, pero yo en ese momento tenía al Señor Jesucristo solamente. El Señor permitió que yo pasara por esta experiencia para demostrarme Él con una evidencia que Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Que nos esforzáramos y fuésemos valientes, porque si yo no hubiese tenido el Espíritu Santo en ese momento, yo me hubiese desplomado, hubiese llorado, hubiese pensado que a mi hija le iba a pasar algo en ese quirófano, y porque en quirófano pueden pasar muchas cosas, pero el Señor me dio de su poder y de su Santo Espíritu, ¿verdad?, para reprender, porque en ese momento que yo levanté mis manos en ese lugar, pude haber reprendido muchas fuerzas espirituales que siempre están en los aires, y más en un centro asistencial. Entonces, le doy la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque fue una operación por laparoscopia. Esa operación por laparoscopia fue muy sencilla, fueron 3 heridas. Cuando fuimos de nuevo a los 10 días para quitarle los puntos, mi hija estaba normal, estaba muy bien. Mi hija me la dieron de alta el 24 de octubre, fuimos a casa. Todo fue, mire, esa no era Jenny, la Jenny anterior, esa era una mujer nueva. Yo experimenté un cambio en mi vida y no sé cómo explicarles la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no puede ser explicada sino vivida. Y la gloria y la honra al Señor Jesucristo, porque nosotros en ese centro asistencial me atendían tan bien que yo no entendía por qué me atendían tan bien, porque yo era una persona común y corriente, yo no soy una persona adinerada tampoco. Yo decía que me atendían así como si yo fuera una reina y mi hija fuera una reina, porque fueron 3 guardias de enfermera
La doctora que la ve a ella, la que les digo que es de cabecera, ella llegó en la mañanita a atender a su nena porque ella le dice, ¿dónde está mi niña? Y tanto los médicos, las enfermeras como el personal de mantenimiento nos atendieron de una manera tan especial que yo me sentía muy extraña en ese lugar. Le faltó fue colocarles una alfombra para que nosotros pasáramos hasta la salida. Esas personas nos atendieron con mucho amor. Yo siempre digo que el Señor nos pone en esos lugares para bendecir, para que todo lo que pisemos sea bendito, que todo lo que toquemos sea bendito, y para bendecir esos médicos que se esfuerzan por hacer el trabajo y la sabiduría que Dios les dio, pues por medio de eso, y Dios obra por senderos misteriosos, y Dios obra como Él quiere. Mi hija no se había dado cuenta que tenía un quiste ahí, porque ella dice que ni sentía dolor, y le doy la gloria y la honra al Señor por este medio. Hermano y hermana, amigo que nos escucha, que estás lejos, que estás cerca, nunca perdamos la fe, la esperanza, la confianza. Hay una confianza que la palabra dice confianza, pero embarca tantas cosas que es como tirarse en los brazos de nuestro papá, cuando nos tiramos en los brazos de nuestro papá, nuestra mamá, pero hay algo especial cuando nos echamos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la confianza nunca perdamos el control, nunca perdamos la confianza de que el Señor está ahí sosteniéndonos. No lo vemos, pero lo sentimos, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que este testimonio les sirva para aumentar la fe, porque el Señor dice en su palabra que publiquemos sus obras en los pueblos. Yo no puedo dejar pasar esta oportunidad para decirles que le servimos a un Dios vivo. Qué bueno es servirle a un Dios vivo, hermanos. Qué bueno y qué agradable. Me siento honrada por Él, porque yo nunca había experimentado algo así. Siempre he experimentado cosas distintas, pero el Señor me hizo experimentar algo muy bonito, porque yo estaba sola, pero yo decía, me siento tan extraña. Él estaba ahí, Él está presente. Digo, Jehová Chamac, Él está presente. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Creyéndole a Dios, parte 7. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, amados hermanos y amigos que están en sintonía en esta hora, escuchando esta predicación del Evangelio, porque es para usted, amigo que me escucha, que quizás no hayas conocido el Evangelio, o quizás hayas oído o no hayas captado la predicación. ¿Para qué es el propósito del Evangelio? Y sabemos por la Escritura que es las buenas nuevas de salvación para tu vida, porque si no las reconocido y no has atendido a la voz del Señor, es Dios hablando allí para tu corazón, para que puedas ver el propósito, que Dios no fue allí a morir como cualquier hombre que lo crucificaron y luego terminó todo. No, el propósito de Dios era para salvarte a ti, salvarme a mí y a cada uno de la humanidad que está en este mundo, porque sabiendo que estamos muertos en delitos y pecados, pero Él allí en su amor, en su infinita gracia, Él llevó ese pecado por nosotros allí en la cruz del Calvario. Y es lo que queremos darte a entender y expresarte. Quizás no hay palabra para expresar ese amor de Dios, pero vemos que tiene que ser Dios entonces llevándote a ti a ese lugar de crucifixión, porque sabemos que el hombre que tiene que buscar a Dios o que oye la palabra de Dios, él va entonces a buscar esa cruz, el cual Señor, como le dijo a aquel hombre, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Es un mundo de esfuerzo, porque los que buscan el reino de los cielos dicen buscar el reino de los cielos y su justicia y luego todo vendrá por añadidura, dijo el Señor. Y para llegar al reino de los cielos eso hay que esforzarse, porque los valientes es lo que lo van a arrebatar. Así que es un esfuerzo que hay que hacer, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, que el Evangelio no es cualquier cosa, cualquier mensaje que usted lleva a las personas. No, es un mensaje de salvación, es un mensaje de gracia, es un mensaje de amor para tu vida. Por eso no es que te van a predicar, no, que Cristo sana, salva y da poder, solamente puras bendiciones, pero no, hay que tomar esa cruz y negarse a sí mismo, porque es la verdad de la palabra. Y es lo que queremos expresarte, que no es evangelio fácil, porque te ponen un evangelio fácil, están mintiendo. No, pura bendiciones, pura amor. Dios es amor. No, pero Dios también es fuego consumidor para los rebeldes, para los desobedientes.
Y es lo que queremos entonces expresarte a cada uno de mis hermanos que sepan aquí, llevando una palabra para tu vida. Por eso, amado hermano, en este día le damos gracias a nuestro Dios nuevamente por su grande amor para con nosotros, que nos ha permitido estar aquí en este lugar llevando nuevamente su palabra. Y su palabra es la que enriquece y no añade tristeza con ella alguna, lo dice la palabra. O sea que es una palabra de bendición para su vida cuando usted la acepta en su corazón, porque es allí donde Dios quiere hacer la obra. No es, quizás nosotros venimos trinos, tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu, pero Dios quiere llegar allí a lo más profundo de tu corazón, que es el alma, donde quiere trabajar. Dios, este cuerpo lo diseñó del polvo de la tierra. Primero lo hizo espíritu, dice la Biblia. Lo hizo a imagen y semejanza de él, espíritu, pero luego tomó polvo de la tierra y lo formó allí de la tierra. Así que este cuerpo es tierra, amado hermano. Y como tierra, entonces necesita agua para que pueda entonces estar suave, porque una tierra álida, seca, se cuartea y se parte y puro terrón. Pero cuando tiene agua ya está, mire, suavecita. Y esta tierra que es nuestro cuerpo necesita agua y agua de la palabra. ¿Para qué? Para poder mantenerse, sostenerse. Porque si como dijo el apóstol Pablo, si esta casa terrenal se deshiciese, tenemos de Dios una hecha no de manos, sino eterna en los cielos. O sea, hecha de Dios, porque es Dios que va a hablar nuevamente y va entonces a hacer estos cuerpos nuevos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, entonces tenemos que tener, entonces, ¿qué? Mantenerla entonces alimentadita con agua. Si usted deja de tomar agua natural, este cuerpo se enferma, le pega distintos males porque necesita agua, un líquido para que mantenerse esta tierra, este cuerpo, esta carne. Pero si usted lo deja sin agua, allí entonces va a venir distintas enfermedades, males, malestares en su cuerpo, porque necesita agua. Así es el hombre espiritual, el hombre que está dentro de nosotros, que se está formando de día en día, el cual se alimenta a través del agua por la palabra de Dios. Así que le invitamos en esta tarde, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, a oír y recibir esa palabra, recibir esa agua para su vida. Como decía aquel el salmista David, así como el ciervo brama por las corrientes del agua, así clama por ti, oh el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, dice así el salmista diciendo, expresándose lo que él necesitaba de Dios. Y eso tiene que estar en nuestro ser. Nosotros necesitando cada día más de nuestro Padre Celestial, de ese Espíritu Santo que venga a nosotros y nos imperne completamente para poder estar entonces, ¿qué? Robusto y fortalecido en Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, ya que la lucha, amado hermano, no es con carne ni sangre, sino contra espíritu. Y tenemos que tener la armadura de Dios preparada allí para poder entonces contrarrestar las acechanzas del enemigo. Pero ¿cómo estamos fortalecidos si estamos debiluchos? Porque no lo alimentamos, no tomamos agua. No, y otra cosa, el agua natural nos tomamos por acá para alimentar este cuerpo, pero el agua espiritual la tomamos por aquí, que es por la fe, por oír palabra de Dios. Así que, amado hermano, usted en esta hora, siéntase entonces cómodo, siéntase libre, siéntase fortalecido cuando usted va a captar la palabra. O sea, porque sabemos que la fortaleza viene de arriba, de lo alto, pero cuando usted viene entonces a oír y captar, entonces eso se va haciendo cuerpo, músculos en usted para estar fuerte y poderoso contra las acechanzas que vengan contra usted. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas en esta hora, le damos entonces la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo a cada uno de la audiencia invisible que se pueden ver a estas redes de internet en diferentes lugares de este mundo, y que sea de gran bendición la palabra que ha de salir a través de nuestros labios para que usted pueda entonces tomarla lo que a usted le necesita, lo que usted necesita, porque sabemos que cada uno necesitamos palabras y Dios reparte por aquí y por allá conforme la necesidad que tenga
los miembros que estén allí oyendo. Viendo que el cuerpo del Señor Jesucristo es un cuerpo y muchos miembros que están esparcidos alrededor del mundo, pero Dios los conoce y sabe qué necesidad tiene cada uno de ellos y cuál es la vitamina que le va a dar a cada uno de ellos para su alimentación, para que vaya creciendo y fortaleciendo en Dios. Así que le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, nos está dando y nos dará en esta hora. Así que les invito, amados hermanos, para continuar entonces en este día con el tema que hemos venido desarrollando semanas atrás, el cual lo hemos titulado Creyéndole a Dios. Y quiero que abran conmigo entonces una escritura, hablando de lo que es la muerte y resurrección del Señor. Y vemos entonces lo que con el tema estamos continuando creyéndole a Dios. Y abra conmigo Marcos capítulo 16, desde el versículo 9, para que leamos entonces unos versículos allí y entonces leemos continuación al tema que hemos venido desarrollando. Así que les invito, amados hermanos, entonces a leer conmigo. Marcos 16, del versículo 9. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no le creyeron. Mas después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censurólos de su incredulidad y dureza de corazón, que no hubiesen creído a lo que les habían visto resucitado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Allí vemos entonces las escrituras y les invito entonces a orar para entonces ponernos en las manos del Señor. Bendito Dios y Salvador Jesucristo, gracias te damos, Padre eterno, por tu amor y tu bondad para con nosotros, Señor Jesús. Nuevamente, Señor Jesús, en este día, Señor, vemos, Señor, tu luz, Señor. Vemos, Señor, las fuerzas renovadas, Señor, en cada uno de nosotros, Padre mío. Vemos el mundo, Señor, como está en caos, Padre Santo. Unos diferentes necesidades que otros, Padre eterno. Pero, Padre eterno, tú, Señor, permites las cosas, Señor, con un propósito, Señor Jesús. Oh, Padre mío, en esta hora, Señor, te pedimos, Señor Jesús, que en este propósito el cual nos ha permitido estar aquí, Señor, llevando tu palabra, sea usted hablando allí a los corazones, Señor, de las vidas, Señor, de esta audiencia invisible que el cual está allí, Señor, en diferentes partes del mundo, Padre Santo, sabiendo que ellos oirán, Padre Santo, y los que responderán saltarán para vida eterna, mas los que no atenderán, los que no creerán, Padre eterno, ellos serán responsables, Padre Santo, en aquel día cuando tengan que presentarse delante de ti. Oh, Padre Santo, este día, Señor, que estamos viviendo, Señor, peligroso, Padre Santo, hablándolo espiritualmente, Padre Santo, que cualquier cosa, Padre Santo, que podamos fallar, Señor, errar, Padre mío, sabemos que, oh, Señor Jesús, tú, Señor, en aquel día recordarás, Padre mío. Oh, Padre eterno, te rogamos, Señor, que tu gracia sea con tu pueblo, Señor, alrededor del mundo, Señor, bendiciéndole, guardándole, ayudándole, Señor. Cada miembro del cuerpo, el Señor Padre Santo, que tú estás, Señor, llevándolo al entendimiento pleno y absoluto de tu palabra, Señor, para edificarlo, Señor, y llevarlo a una posición, Señor, a un reconocimiento, Señor, al cual tú quieres que cada miembro tome, Señor, posición. Oh, Padre eterno, ayúdanos, Señor Jesús, como, oh, Señor, miembros del cuerpo, Señor, a estar allí, Señor, atentos, Señor, a tu guianza, Señor, a tu dirección, Señor. Oh, Padre Santo, las coordenadas que tú estás dando en este día, Señor Jesús. Padre Santo, ayúdanos, Señor Jesús. Oh, ayuda a cada uno, Señor, los miembros de tu pueblo, Señor, y ayuda a aquellos que no te conocen, Señor. Oh, Señor, sabiendo que tenemos, Señor, familias, Señor, en diferentes lugares, Padre Santo. Oh, que no han conocido, Señor, tu palabra,
que no te han reconocido a ti, Padre eterno. Oh Señor, árbol del entendimiento, Señor, igualmente a cada uno de los miembros de la familia de mis hermanos, Señor Jesús, que también ellos tienen una promesa de parte de ti, Señor Jesús, que ellos serían, Señor, salvos. Oh Padre mío, tu palabra dice que creen, Señor Jesucristo, es salvo tú y tu casa, Señor. Oh, solamente usted espera que creamos, Padre eterno. Oh Señor, el requisito es lo que usted ya pida al hombre, Señor, que crea en ti, Padre eterno. Oh Señor Jesús, y el tal tema que estamos tocando el día de hoy, te rogamos, Señor, que nos ayude, Señor Jesús, para desarrollarlo y tengan entendimiento, Señor, aquellos que lo oirán. En el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pido en esta hora. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, el tema entonces que estamos tocando en este día, creyéndole a Dios. Entonces, no es que yo creo en Dios, como hemos hablado ya otras veces, sino es creerle a Dios. La Biblia dice allá en Romanos 10, versículo 9, que si confesamos con nuestros labios que Dios levantó a Jesús de los muertos y creemos con todo nuestro corazón, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. ¿Ve usted? Entonces vemos que hay una confesión y hay un creer. Ahora, creer no es con la mente, con la cabeza, porque quizás el modo científico, la ciencia dice, no, pero es que el corazón, ¿qué más crees tú con el corazón si no tiene cerebro, no tiene para meditar? Pero la tiene en la cabeza y es una realidad, es una locura para el mundo, para el hombre que no conoce a Dios. Pero sabemos por la palabra que lo dice claramente, y sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso, porque dice con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. O sea que cuando usted cree con el corazón es una fe genuina que sale de dentro suyo, porque es el corazón que está allí clamando a ese Dios todopoderoso, porque como Dios lo hizo, diseñó estos cuerpos de esa manera, entonces hay un gemir, hay una necesidad que el hombre desea y obtener, y es esa abundancia, esa agua de Dios en su ser, porque es lo que va a hacerlo descansar de todos los males. Pero cuando no está esa sed que no está en el corazón del hombre, entonces ahí buscando otras cosas que tomar, que para saciar la sed. Hablamos en lo del mundo, que cuando uno no conocía a Dios se embriagaba, buscaba vicios, placeres diferentes, pero no llenaba nuestra sed. El dinero no va a llenar a usted su ser adentro, porque mientras más tenga, más quiere tener, y así va sucesivamente. Mientras más se embriague, más quiere embriagarse cada día más, pero eso no le va a saciar ese deseo que tiene en su corazón. Por lo tanto, Dios puso ese sentir en el corazón del hombre, porque el corazón es donde Dios quiere tomarlo a usted y poner ese trono para él, para que él pueda morar allí. Entonces, vemos allí que Dios dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Es una fe entonces genuina, una fe de seguridad, una fe que no tiene titubeo, que no tiene mirar atrás ni para los lados, sino que mirando siempre al blanco. No una fe intelectual, porque cuando el mundo tiene una fe intelectual, que cree con la cabeza, pero con el corazón no lo cree. Ahora, Dios puso ese sentir en el ser humano, en el creyente, para que cuando llegue la palabra, allí entonces mora allí, baja a través de la fe y mora allí entonces en el corazón. Y allí entonces salta, ¿para qué? Para vida eterna. Porque creyó. Y eso es lo que Dios quiere, entonces que todo el hombre que oye palabra crea que Dios existe y Él es galardonador de lo que le busca. ¿Ves? Porque el que llega a Dios tiene que creer que le hay. Entonces, la cuestión es creer entonces en ese Dios todopoderoso que existe y está presente delante de cada uno de nosotros. Así que Dios entonces, viene entonces la fe por oír y oír palabra de Dios. Y la fe entonces viene entonces el creer, porque allí Dios lo dijo claramente. Ahora vemos aquí en este caso, amado hermano, de los discípulos. Los discípulos habían estado con Jesús por 3 años y medio.
habían andado con él y habían visto las maravillas, las obras que Dios había hecho a través de Jesús. Y habían visto cuando él se le formó los ojos al ciego. Habían visto cuando sanó al paralítico en el tanque de Bethesda. Habían visto cuando multiplicó los panes y los peces. Habían visto muchos milagros allí delante de ellos. Y ellos estaban diciendo creer en Jesús. Y aún el apóstol Pedro, cuando estaba con ellos, el Señor Jesús tuvo tremendas revelaciones de parte de Dios, porque cuando el Señor le preguntó, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron que Juan el Bautista, uno el profeta Isaías, otro Jeremías, pero ahora les preguntó, ¿quién dice ustedes que quién es el Hijo del Hombre? Entonces, allí le dijo entonces, el único que respondió fue Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremenda revelación, déjame decirle, tuvo Pedro en ese momento, pero aún ellos entonces aseguraban creerle que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque lo tuvo Pedro nada más, pero los otros oyeron solamente, pero no tenían seguridad. Y aún así, no había todavía ¿qué? Conversión. Todavía no estaban creyendo con el corazón, pues estaban creyendo, profesándola con sus labios todavía, con su mente intelectual, lo que ellos estaban viendo, lo natural. Se estaban gozando, sí, estaban viendo los milagros, sí, estaban viendo las maravillas, los prodigios que hacía el Señor, sí, lo estaban viendo, pero no había todavía una conversión. O sea, no había salido genuinamente de su corazón decir, yo le creo a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, había que pura profesión. Por eso, amado hermano, creerle a Dios no es intelectualmente, no es titubear, no, es tener seguridad, estar allí arraigado, acimentado en la palabra como Dios ya lo ha dicho en su palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos entonces que los discípulos tuvieron esa gran evidencia, lo que Dios hacía delante de ellos, y ellos decían creer. Aún el Señor le dijo a Pedro, por cuanto le reveló que él era el Cristo, le dijo, mas yo te digo, tú eres Jonás, y Simón Pedro, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas y te doy las llaves del reino. Lo que tú ates, yo desato. Lo que tú desates, yo lo desato. Entonces, allá en el cielo, porque les dio las llaves del reino de los cielos, ¿ves? Ni las puertas del infierno te prevalecerán, Dios, delante de esta iglesia. ¿Okay? Entonces, allí vemos entonces que el Señor había dicho a Pedro todas estas cosas, pero sin embargo, Pedro, como en su humanidad, como un hombre cualquiera que había creído intelectualmente todavía, no había seguridad en su corazón, pudo negar al Señor 3 veces. Imagínense, aún maldijo Pedro. Imagínense, el día que agarraron al Señor para crucificarlo. Entonces, allí vemos que necesita entonces Dios entonces, que haya entonces que seguridad, conversión allí en el corazón del hombre para decir, yo le creo a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Creerle a Dios entonces es la manera de tener entonces esa evidencia en sus manos. Como ver que Pedro y aquí los discípulos habían visto, pero habían tenido intelectualidad solamente y no había seguridad. ¿Por qué decimos esto? Porque como no hay conversión, ellos pudieron negar allí la palabra, pudieron negar las noticias que les llegó de aquella mujer que Dios había librado de la muerte y le había echado un poco de demonio y la había salvado, el cual fue María Magdalena, lo que leímos aquí. Fíjense lo que dice el versículo 9. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Y yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que eran los discípulos, que estaban tristes y llorando. Y ellos, como oyeron que vivía y que había sido visto de ella, no le creyeron. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Ve? Y entonces, ¿qué me les pasó a los discípulos? Pues no habían dicho que creían, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, pues, ahora, ¿qué dicen aquí?
no le creyeron las noticias, las buenas nuevas que trajo María Magdalena, que ella había tenido la evidencia que había visto al Señor resucitado. Porque, ¿qué dice Marcos? Que el primer día de la semana ellos venían a ungir al Señor el cuerpo, pensando que estaba en el sepulcro, pero ya la piedra estaba quitada. Y primer día de la semana ya ha salido el sol. ¿Y ella qué encontró? ¿Qué? A unos mancebos allí, que dice que con sus vestiduras blancas, y le dijo que, o sea, se asustaron ahí, se asustaron sin duda alguna, porque no era normal, pero se asustaron tanto y les preguntaron que a dónde ha puesto el maestro, que si sabían, se lo han llevado. Y ella llorando allí, María, y dice que se volteó y cuando de repente vio fue a Jesús, pero no sabía que era Jesús, porque ya Jesús estaba ya en otro cuerpo glorificado, y ella no sabe que era Jesús. Y ella él le pregunta, ¿por qué lloráis? ¿A quién buscáis? No, que se llevaron a mi maestro, y si tú sabes, pensaba que era el hortelano, dice la Biblia. Si tú sabes dónde lo pusieron, porque no sabemos dónde lo llevaron. Y allí Jesús le llama entonces, no le dice mujer, sino que le dice María. Allí esta mujer reaccionó tan tremendamente cuando le dijo ese nombre, María, la llamó. Si ella no conocía aquel individuo, no conocía a aquella persona. Y cuando la llamó María, supo que era la voz del mismo Señor. Ahí entonces se fue María en una lengua extraña. Le dijo, Raboni. Y imagínense qué significa maestro. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Allí entonces vemos que la reacción fue tremenda, porque cuando ella supo que era el Señor que había resucitado y estaba en pie delante de ella. No era una visión, era literalmente que estaba allí. Por eso le dijo, no me toquen, el Señor le dijo. Voy a mi, bueno, todavía no he subido a mi Padre. Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Señor y a vuestro Señor. Entonces, allí estaba entonces, ¿qué? El Señor hablándole y dijo, ve a los discípulos y cuéntale que yo voy delante a Galilea, allí, y allí los veré, me encontraré con ellos. Pero María se fue entonces a decirle la noticia a los discípulos de la alegría, quizás sonriendo, gozosa, llorando de la alegría que había visto al maestro resucitado, le echa ese cuento, esas buenas noticias de buen ánimo. ¿Y qué fue lo que recibió ella? Incredulidad. ¿Vio? No le creyeron a María que él ya la había visto resucitado. Y aún el Señor le había dicho que él iba a resucitar. El Señor le había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera de los pecadores y al tercer día y fuera crucificado, pero al tercer día iba a resucitar. Ahora, él lo había expresado, pero cuando viene la noticia que él vivía, que él había resucitado, de buena manera de parte de María Magdalena, allí no le creyeron los discípulos. Y aún dice allí entonces, esta fue la primera noticia que les llegó a los discípulos de parte de María Magdalena. Dice el versículo 12, mas después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino yendo al campo. Estos eran los dos caminantes de Emaús, que iban a Emaús, de Jerusalén a Emaús, y allí se encontró con un personaje igualmente en el camino, que se topó con ellos. Y allí vemos que cuando este personaje se le encuentra en el camino a estos dos caminantes de Emaús y les pregunta qué conversación están hablando ahí, o sea, qué palabrerío están hablando. O sea, ellos iban hablando de las cosas que han acontecido en Jerusalén. Y ellos les comentan, ¿no? Tú no has oído lo que ha acontecido aquí en Jerusalén, que no eres extranjero, le dijeron a aquel personaje. Era Jesús, pero ellos no sabían, porque estaban velados que eran Jesús, pues eran otro personaje que le ha aparecido. Entonces, allí entonces vemos que, ¿y qué es eso? Dice, ¿qué aconteció? Ah, no, que este varón profeta, Jesús, era poderoso en obra y fue tomado por los príncipes y lo crucificaron, pero dice que el tercer día que iba a resucitar, y una mujer anda por ahí que vio visiones
pero hasta hoy no hemos visto nada, dicen los discípulos. Y allí entonces fue donde el Señor los llevó entonces a las Escrituras y le dijo, oh insensato, incrédulo, o sea, tardos para oír lo que los profetas dijeron. O sea, los llamó insensato, incrédulo, o sea, no creyeron fue lo que yo les dije. Entonces, allí entonces los reprendió también a estos dos discípulos. Y allí entonces, cuando en la caminata, él dice que va más adelante, pero ellos, los discípulos le dicen, no, quédate conmigo porque se hace tarde, quédate con nosotros, pues se hace tarde. Ya iba a anochecer ya, después de las 6. Ahora, allí entonces, en la cena, cuando sientan a comer, allí entonces, cuando les parte el pan, allí se dan cuenta ellos que era Jesús que había resucitado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Así se le fue quitado ese velo a estos dos discípulos. Y luego ellos cuando ven aquel cosa tan espectacular, aquella cosa que fue revelado, que el Señor había vivido, que ya era una realidad para ellos, porque se le había revelado allí en la humanidad. Ahora ellos van corriendo a los discípulos nuevamente, así como vino María, van ellos a los discípulos y le cuentan lo que aconteció. Y dice el versículo 13, y ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. ¿Ve? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ya iban que 2 testigos. La Biblia dice que en boca de 2 testigos conte toda palabra, pero aún aquí habían 2 testigos y mire la incredulidad semejante que tenían aquellos discípulos. Ojos cegados completamente al entendimiento espiritual para creer que Dios había dicho la verdad, que Dios había dicho que iba a resucitar el tercer día, pero aún así no lo creían. ¿Ve? Mira lo que es la dureza del corazón humanamente. Entonces, por eso es el corazón que usted va a creer. Tiene que haber una conversión para usted creer las verdades de Dios. O que sean locura, porque era una locura, sinceramente. Nadie ha visto resucitado a un hombre así, que morir y resucitar. Ellos habían visto la resurrección en Lázaro y aún así con una cosa sobrenatural tremenda y todavía estaban allí en incredulidad. Ahora, vino entonces la noticia por María, no creyeron. Vino la noticia por los 2 caminantes de Emaús, tampoco creyeron. Dice entonces aquí en el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos. El mismo Señor se les apareció a los 11 mismos, estando sentados a la mesa, y censuróle, o sea, los reprendió ellos, censuróle su incredulidad, ¿ve usted? Y dureza de corazón, que no hubiesen creído a lo que le habían visto resucitado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Le censuró la incredulidad y dureza de corazón. ¿Ve usted dónde está el problema? En el corazón del hombre, cuando descree la palabra de Dios, cuando dice eso no es así, porque no me parece. No es que le parece, es que Dios ya lo dijo que tiene que ser así. Y eso es lo que está aconteciendo, amado hermano, hoy en día en las iglesias. Las iglesias están descreyendo la palabra de Dios. Cuando dice la palabra que no vivirá el hombre, no vivirá el hombre solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero muchos entonces quieren apartar entonces parte del pan y no quieren entonces masticarlo, no quieren pasarlo porque les es duro, les es amargo aquí al vientre. Pero amado hermano, Dios no acepta eso. Dios quiere que usted viva de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, pero tiene que creer con el corazón. Sabemos que el corazón sale todas las cosas, porque como le dije, la ciencia dice que no es la mente, es la cabeza, no es el corazón. Pero el corazón, dice Dios, es lo que yo quiero. Es donde yo pongo esa sentir. Es donde yo pongo mis pensamientos y los deseos que yo quiero que tú hagas. Que camines conmigo. Por eso que dice el corazón, habla la boca. ¿Ve? Lo que está en el corazón va a hablar la boca. Si usted es un creyente, si usted le cree a Dios, usted lo va a expresar. Usted lo va a notificar. Usted lo va a hacer hecho, o sea, que lo vean los demás. Que
Dios existe, que Dios es real, que Dios es poderoso para cumplir cualquier cosa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué vemos entonces hoy en día? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está tomando la iglesia? La iglesia se ha conformado, amado hermano, amigo que me escuchan en esta hora, se ha conformado a hacer que puras obras teatrales, se ha conformado a hacer puro picnic, cosas de entretenimiento a los creyentes, y no le están dando toda la palabra, sino están mezclándosela, el cual cuando usted mezcla la palabra con ideas humanas, allí conceptos errados, entonces eso queda invalidada y no hace entonces el efecto en el creyente para que baje al corazón. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, eso es lo que está la iglesia hoy en día, llevándose a la iglesia que a un entretenimiento, y no lo están llevando a Cristo. Por eso, mi hermano, es un abreojo en el día de hoy que estamos viviendo con tanta confusión. Por eso, ¿qué dice el Apocalipsis capítulo 3, versículo 17? Dice que ella está rica, que está enriquecida, que no tiene necesidad de ninguna cosa. Imagínense, tremendo, porque no tiene necesidad de ninguna cosa. Cuando sabemos que cada día, cada momento necesitamos más y más de Dios. No, yo tengo ya mucho de Dios, yo no quiero más. No, mire, está allí, quizá el diablo le cerró el oído, le cerró los pensamientos espirituales, los canales espirituales, para que esa palabra que tiene que necesitar más y más y más de Dios cada día, no ha bajado el corazón, porque los canales están obstruidos con las cosas del mundo. El diablo lo ha enceguecido y entonces tiene entonces conformado. Y es así como está la iglesia en el día de hoy, descreyendo toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, yo estoy enriquecida y estoy rica y estoy enriquecida y no tengo necesidad de ninguna cosa. Mas el Señor entonces reprende a esa iglesia por la causa que lo que está expresando. Eres miserable, desventurada, pobre, ciega, desnuda y no lo sabe, es lo que dice el Señor. Yo te amonesto que compres de mí oro refinado para que seas rica y échate colirio para que veas. Entonces Dios le da entonces la medicina a la iglesia, le da el bálsamo a la iglesia, pero ella lo echa para afuera, lo escupe para afuera, porque ella dice, no, yo estoy bien así, yo no quiero nada. Yo con los miembros que tenemos muchos miembros y estamos gozándonos aquí con las obras teatrales y cosas así para entretener a los creyentes. Y los tienen entonces atontados. Pero la palabra, por ningún lado, amado hermano. La palabra de Dios, no, ni cerca. Entonces, ¿por qué? Porque están atontados allí y nos están llevando al pueblo entonces a lo que Dios requiere para cada uno de los miembros del cuerpo del Señor, que es llevarlo a la perfección, llevarlo a la posición de la estatura de un varón perfecto, como dice las Escrituras. Ahora, vemos allí que al hacer entonces esos entretenimientos, la iglesia queda atontada, tiene entonces que a un Dios estatuario, porque eso es lo que tienen, un Dios que hizo allá en el pasado todas esas obras, todas esas maravillas, pero ya se murió, ya no hay más. Eso es lo que pensaron los discípulos. Ya se acabó todo, así que vámonos a trabajar otra vez. Vámonos a las faenas que teníamos antes, a pescar, porque de eso es lo que vivían la mayoría de ellos, pescadores de peces, y fueron al mar a pescar, porque ya el Señor, el Maestro, ya lo crucificaron, ya se murió y ya se acabó todo. ¿Ve? Por eso estaban incrédulos que no creyeron cuando María les llegó entonces a darle noticia, y aún los caminantes de Maús, después de ser reprendidos, ellos fueron a dar también la noticia y tampoco le creyeron. Pero tuvo que aparecerse el Señor mismo allí a reprenderlo y decirle la dureza de su corazón. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y es lo que necesita entonces la iglesia el día de hoy, que el mismo Señor se le eche entonces un latigazo para que despierten a la realidad. ¿Ve? Ahora, sabemos que si no creyeron a uno, a la segunda y a la tercera, entonces ya no hay esperanza. Pero aquí, gracias al Señor, que a la tercera vez
estos hombres respondieron y accionaron, porque allí vemos que cuando dice que estaba ellos mismos, se le apareció el Señor sentado, y allí entonces no estaba en ese momento Tomás el incrédulo, que quedó así plasmado en la escritura, pero ellos creyeron los que llegaron allí. Pero cuando llegó a la segunda semana, 8 días después, dice que Tomás le dijo, los discípulos le dijeron a Tomás, el Señor está vivo, resucitó. Y yo no lo creo, dijo tampoco Tomás. Yo no creo eso. Yo creo que si tiene que venir para yo meter mis manos sobre mi dedo sobre sus heridas, en su costado, y verla, porque si no, no creo. Ahora entonces el Señor se le apareció 8 días después y le llegó entonces Tomás, se dirigió, fue él nada más, Tomás, ven acá, mete tu dedo aquí en mis manos, en mi costado. Allí Tomás dice, cayó postrado y le dijo, Padre mío, Dios mío. Entonces allí vino la reprensión dura para este hombre. Ah, porque me has visto, crees, les dijo. Entonces dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, que alabado sea el nombre del Señor, esa bienaventuranza pasó a nosotros como creyentes de la palabra de Dios, como creyentes que hubo una muerte, hubo un sacrificio y hubo una resurrección. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, por eso dice la palabra, entonces, si tuvo que confesar que Dios levantó de los muertos a Jesús y creyeres en tu corazón y no dudares, serás salvo. ¿Ves? Entonces, pues, con la boca se cree para justicia y con el corazón se cree para justicia y con la boca se confesión para salud, que es la salvación. O sea, que la salvación entonces es por fe, amado hermano, que es creerle al Dios Todopoderoso, creerle al que Él puede hacer todo en esta vida que el cual estamos viviendo. Entonces tiene que ver, ellos tienen que, la iglesia el día de hoy tiene que a un Dios estatuario, un Dios del pasado, un Dios que hizo, pero hoy no lo puede hacer. Es lo que piensa la intelectualidad que se ha metido en el ser humano hoy, los ministros en el día de hoy. O sea, así que tienen un Dios entonces que allá puesto en un estatuario. Dígame, la iglesia católica tienen un crucifijo, lo están viendo allí, es crucificado. Yo los he visto en la iglesia católica, tienen a un Cristo allí acostado en una urna de cristal, y allí van y lo visitan, allí está acostado. No, amado hermano, Él ya murió y resucitó, y está ahora en la forma del Espíritu Santo en el pueblo de Dios, en este día que estamos viviendo. Nuevamente, Él moviéndose en pieles humanas, alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Sabe usted que nosotros como creyentes, como miembros del cuerpo del Señor, somos el velo de carne para Dios? Las vestiduras de Dios, en otras palabras, dice el Mario Williams, el profeta Branham, dice que es el velo, la vestidura de Dios, la iglesia, porque ahí están los dones y los ministerios puestos en la iglesia a los creyentes. Porque ¿qué dice en Marcos 16:1? Dice que el primer día de la semana ya salió el sol, se levantó de los muertos, ¿ves? Resucitó. Y entonces allí que cuando Él resucitó tuvo 40 días aquí sobre la tierra, pero subiendo lo alto dio dones a los hombres, dice, repartió dones a los hombres, los ministerios, porque Él iba a venir nuevamente en la forma del Espíritu Santo. ¿A qué? A convertir los corazones allí, a los corazones de los padres a los hijos. Es la promesa que dio para este último tiempo que estamos viviendo. Porque iba a entrar entonces a tomar el trono, posición en el hombre, y allí entonces tener la preeminencia de cada tabernáculo que le dio la oportunidad. Por esto el velo de carne para Dios. Vamos a leerlo aquí, un mensajito que hay aquí muy bueno, para que tenga usted una idea de lo que es Dios en el negocio. Dice allí en perseverancia, tengo un mensaje que dice perseverancia, y dice, ahora Dios fortifica su ejército. Ahora, ¿cuál ejército? El ejército que es el pueblo de Dios.
¿Con qué lo fortifica? Con él mismo, en forma de profeta, apóstoles, maestros, pastores. ¿Qué qué está haciendo Dios? Escuchen, ¿nunca se ha puesto a pensar qué son esos oficios de la iglesia? Es el vestuario de Dios, ¿ve? El vestuario de Dios. El vestuario de adentro. Un apóstol, un vidente, un profeta provee aún antes que Satanás llegue allí. Él ya lo dijo, que es Dios vestido en su iglesia. Estos oficios son vestuario de Dios. Cuando usted, de Dios, cuando usted ve esos oficios, pastores, maestros, evangelistas, ¿qué es eso? Ese es el vestuario de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, y está obrando a través del hombre. ¿Ve usted? Entonces, cuando vemos esos oficios puestos por Dios, cuando Él subió y dio dones a los hombres, los repartió, Él mismo los puso y constituyó. Entonces, ese es el vestuario de Dios. Pero, ¿quién lo cree? La iglesia natural no lo cree. Es por eso que la Biblia dice que ella va a pasar por la gran tribulación por incrédula, porque descree la palabra, entonces está tomando ideas y tanto está entreteniendo a los creyentes y no están llevándolo a la perfección, que es lo que Dios quiere. Por tal, él puso esos ministerios y los dones en su iglesia. Entonces, siendo el vestuario de Dios, entonces esos oficios tienen que trabajar para esa gran obra que es la edificación del cuerpo del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y allí entonces, de toda armadura de Dios, dice, introduce a su ejército en la forma de 5 oficios: apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Ese es su ejército. Esos son sus soldados. Esos son sus comandantes. Todos con el bautismo del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Esperando allá para encontrarse con el enemigo en cualquier terreno en el que llegue, para encontrarse con el enemigo con la palabra de Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Cada uno apoyando al otro con el jefe principal. No allá al frente, o aquí arriba, o atrás, sino en ellos. Ese es el ejército vindicado. Vindicado que su resurrección presente, ¿ven? Por la prueba de su obra. Juan 14:12 dice, Jesús dijo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque allí está Dios obrando, allí escondido en pieles humanas. ¿A través de qué? De esos ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que Dios lo puso allí. ¿Para qué? Son el vestuario de Dios en la iglesia, que tiene que estar trabajando hoy, el día que estamos viviendo, porque Él viene la manifestación cuando Él quiere que esa iglesia salga despierta de la realidad y haga las obras que el cual Él hizo allá cuando estuvo sobre la tierra, pero Él quiere que usted vaya a hacer las obras mayores, cual dice allá Juan 14:12, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Pero ¿qué dice primero? El que cree en mí, las obras que yo hago. Entonces, tiene que creer, pero intelectualmente no se pone a entretener solamente en la iglesia y decir que eso no es, porque tiene un Dios que lo hizo allá, pero no lo está haciendo aquí en el día que estamos viviendo. Entonces, ese es lo que Dios quiere, despertar a la iglesia que esté vindicada para el día que estamos viviendo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Sigue diciendo aquí, ¿qué es Dios en su iglesia? Estos 5 oficios predestinados, apoyando toda la palabra que Él dijo, con el mismo Espíritu Santo. Allí está. ¿Qué es? La palabra hecha manifiesta, probando su resurrección, probando que Él vive. Alabado sea el nombre del Señor Jesús.
Y eso es lo que está haciendo el Señor hoy en día. Él está probando que Él vive, que Él está en los creyentes, que Él está en el pueblo de Dios, aquellos que le creen de corazón, aquellos que se han parado creyéndole y que Él se quiere entonces manifestar al mundo a través de su pueblo, que son las vestiduras de Él, porque Él mora en nuestro corazón, y si Él está en nuestro corazón, entonces esta es la vestidura de Él. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Ve? Entonces, quizás usted ve el velo de carne y allí entonces va a chocar con este velo de carne, pero no está viendo al Todopoderoso que resucitó y Él vive para siempre. ¿Y está dónde? En su iglesia. Pero cuando usted descree la palabra, descree que eso fue para el pasado, que ya eso ya no va, porque eso fue, Él así hizo los milagros, hizo maravillas, hizo prodigios allá, pero aquí no lo puede ver. Entonces allí entonces está errando, está fallando y se convierte en un incrédulo. Y espera entonces que la exhortación, por la dureza de su corazón, cuando el Señor le dijo, duro de corazón para creer que yo había resucitado. ¿Ve? Entonces allí estaban entonces los discípulos en esa posición. Habían visto las maravillas, habían visto los prodigios, pero estaban en incrédulos. No habían creído lo que Dios había dicho. Ahora, Dios en este tiempo que estamos viviendo, la iglesia la quiere levantar. Su novia, su esposa, no la iglesia natural, que ella dice está enriquecida, está rica y no necesita ninguna cosa, sino necesita es entretenimiento, más miembros para que llenen más la iglesia todavía. Traigan, vamos, prediquen para que traigan más miembros para la iglesia. Eso es lo que está haciendo la iglesia en el día de hoy. Pero su novia, su elegida, está buscando más y más. Dame más, Señor. Dame más llenura de tu Espíritu Santo, porque soy tu representante aquí sobre la tierra y soy tu vestido para que tú te muevas a través de mí, para que puedas hablar a través de mí, puedas tocar a través de mí, puedas caminar a través de mí. Eso es lo que tiene que hacer el creyente en el día de hoy, porque Dios, el socio de Dios es el hombre, y está entonces hablándolo aquí a través de este mensaje tan sencillo, amado hermano, pero tenemos que despertar a la realidad. Sigue diciendo aquí, amado hermano, fíjense, toda la armadura de Dios. Dice aquí 5 oficios espirituales en la iglesia para poner a la iglesia en orden, que son apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores y maestros. O sea, esos son oficios llamados por Dios. Luego, en la congregación local hay 9 dones espirituales que obran entre el pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Sigue siendo. Ahora, estos oficios y lugares en los oficios, usted oye el apóstol, su ministerio, o sea, un ministerio apostolado. Usted oye del profeta, su ministerio, o sea, diferente. Del evangelista, su ministerio. Del maestro, su ministerio. Y del pastor, su ministerio. Cada uno tiene un ministerio distinto, vea. 5 oficios diferentes, pero es el mismo espíritu que los guía a todos. O sea que no hay contradicción en ninguno de ellos, porque tienen que operar conforme a la palabra, conforme a lo que Dios ya ha dicho. Pero si alguno se contradice, entonces hay problema, porque hay una desavenencia en alguno de ellos. Así que, estando correctamente, que son los 5 oficios de Dios, estos 5 oficios van a llevar entonces a operación correctamente para que la iglesia pueda caminar en pos de Dios y caminar a esa perfección que es lo que Dios quiere llevarla. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces dice que son 5 oficios diferentes, distintos, y sus ministerios son de Dios. Dios los ha puesto en la iglesia para este propósito. Dios desciende entonces en la forma del Espíritu Santo entre su congregación. Habla en alguna otra lengua, y otro interpreta y le dice a ciertas personas que haga una cosa, y sucede de esa manera.
Quizás eso sería en una ocasión cuando hubiera una necesidad. Entonces hay dones de sabiduría, hay conocimiento, hay interpretaciones, toda clase de dones que están en la iglesia, pero la manera principal y todo de ello tiene que venir primeramente por la palabra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Ve? Más claro no puede ser. Ahora, usted puede decir, yo creo el mensaje de la hora. Yo creo que es la verdad. Yo creo que Dios envió un profeta para este tiempo. Pero bueno, aquí está. Y entonces, ¿por qué no opera? Es la pregunta. ¿Por qué no opera esos ministerios? ¿Por qué no opera esos dones allí en la iglesia? ¿Por qué no están trabajando y por qué no están llevando a un pueblo a la perfección? ¿Por qué tienen que entonces tenerlo en entretenimiento, en paseo para allá y para acá? Y están invalidando la palabra con muchas cosas que están poniendo puestas por el hombre. O sea, un manual de hombre, y no están dejando al Espíritu Santo obrar en su iglesia. Entonces, allí está el punto muy importante para usted como ministro del Evangelio. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, es lo que Dios quiere que usted y yo sepamos, que Dios quiere entonces tener la preeminencia en su iglesia, ser entonces usted la vestidura de Dios para que Dios pueda operar a través de usted en la iglesia como miembro del cuerpo del Señor, con sus dones, cada uno en su lugar y operando conforme como Dios le da que opere. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, vemos allí entonces que, amigo, hermano, que me escuchan en esta hora, que el Espíritu Santo pide usted al Espíritu Santo que le quite ese velo de ceguedad y pueda ver a Dios operando, pueda ver a Dios hoy libremente trabajando en la iglesia, así haciendo las obras que Dios requiere de su pueblo, llevándola a cabo como un testigo de esa resurrección que hubo ya hace 2000 años y que Él no se quedó allí, sino que vino en la forma del Espíritu Santo. Por eso le dice que tiene que haber conversión, porque a los discípulos no había sido convertidos, pero cuando fueron convertidos, allí sí no hubo titubeo ninguno. ¿Por qué causa? Porque el Señor después le dijo, bueno, vayan y esperen allí en Jerusalén para que sean investidos de lo alto y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria y en todas partes de la tierra. Entonces, allí está entonces que tenía que haber una conversión completamente del corazón para que creyeran en el Dios Todopoderoso. Pero por la intelectualidad, creo en Dios, pero no había conversión. No había entonces esa seguridad, esa certeza que Dios estaba en medio de ellos. Y es lo que Dios quiere llevar a la iglesia en el día de hoy, certeza, seguridad, que yo estoy con ustedes y será como ustedes digan. Alabado sea el nombre del Señor, que es lo que Dios nos ha dicho en su grande amor y misericordia para nosotros aquí como lugar, como pueblo de Dios de acá de Barquisimeto, Venezuela. Así que es un abreojo para nosotros en este tiempo que estamos viviendo, amados hermanos. Vemos allí cuando este hombre, Juan Pedro, ya no podía decir ya otra cosa, sino lo que ya Dios le expresaba. Ya Dios le mostraba ya y por qué había una conversión. Fue al aposento alto y allí fue cuando vino el Espíritu Santo allí a ellos y fueron todos llenos, dice Hechos capítulo 1, todos llenos del Espíritu Santo y allí entonces les dio a hablar en lengua conforme al Espíritu les daba que hablase. Allí entonces vemos la llenura del Espíritu Santo para ellos, llegó ¿qué? Al corazón. Ahora pueden salir a hablar la palabra con renuevo, ¿ves? Sin titubeo, sin miedo, nada, sino hablar lo que Dios le decía que hablase. Por eso cuando él se paró allí y les dijo a esta gente que pensaba que estaban borrachos porque estaban llenos del Espíritu Santo allí, moviéndose, titubeando allí para los lados, pensaban, estos están borrachos. Y no, no están borrachos, sino usted la promesa que dio Joel allá, que él derramaría todo de su Espíritu Santo a toda criatura, a toda, que él derrame su Espíritu Santo a toda criatura, a los
jóvenes y a todos los hijos, a las hijas, a los jóvenes verán visiones, a los ancianos verán sueños. ¿Sí? Entonces, todas estas palabras que Dios le puso en el corazón al apóstol Pedro, las expresó allí. Y allí entonces, viendo esta gente que lo que estaba hablando, un hombre sin letra, que no sabían dónde había aprendido, pero se extrañaron. Le dijeron, Epi, ¿cómo hacemos nosotros? Él le dijo, este varón que ustedes crucificaron, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y allí su corazón redargüido ya por las palabras de Pedro, le dijeron, epa, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué haremos, varones hermanos? Él le dijo, bueno, arrepiéntanse, es lo que le dijo Pedro, arrepiéntanse y bautice cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ves? Entonces allí estaba entonces la manera de ser convertido completamente a Dios para poderle creerle a Dios. Es la única forma, porque eso tiene que venir entonces que al corazón esa convicción. Y Pedro entonces, con esa convicción, ya pues entonces salió ¿qué? A predicar libremente la palabra. Tanto allí cuando llegó allí este hombre al que le pidió Cornelio, que estaba orando para que le mostrara la palabra, para que le predicara. Cornelio fue a predicar, Pedro le fue a predicar. Y dice Pedro allí en el versículo, predicándole al pueblo allí, a los familiares de Cornelio, Hechos capítulo 10, en el versículo 40, dice, hablando como testigo de esa presencia de Dios, como el vestuario de Dios para ese día, que estaba él, ese Dios grande y poderoso dentro de él, y él era el vestuario de Dios, él era la carne de Dios, él era el tabernáculo de Dios para ese momento. Allí entonces predicándole, les dijo allí a la familia de Cornelio, a este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él después de resucitó de los muertos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Que ya, sin titubeo, hablando que seguridad, porque había ya algo en su corazón, algo que había pasado, que era estaba convertido completamente con el Espíritu Santo allí en su ser. Entonces ya él sabía que algo había pasado, no era el mismo Pedro, ya él no era sus labios hablando, sino la palabra. Él solamente eran los labios de él, pero la palabra que salía era el mismo Dios, porque él era la carne de Dios en ese momento, era la vestidura de Dios en ese momento para Pedro o para Dios, porque Dios estaba dentro de él. Y es lo que el hombre no puede ver en este día. El hombre choca con la humanidad del hombre. El hombre choca con este velo de carne, y por eso es que están enceguecidos todavía. Pero Dios quiere abrir los ojos, amado hermano, amigo que me escuchan a esta hora, que Dios está nuevamente sobre la tierra. Están viniendo juicios, sí, juicio, pero Dios está llamando a los suyos. Epa, despierten de una vez por todas. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, vemos aquí que a Pedro entonces ya no estaba hablando él por sí solo, sino está hablando el mismo Dios a través de él, siendo como testigo de ese poder que había llenado su corazón para creerle a Dios. Y dice entonces, sigue Pedro en el versículo 42, y nos mandó, dice, después que él resucitó y comimos y vivimos con él, nosotros como testigos, que él nos había ordenado desde el principio. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y a este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el punto clave es creerle a Dios. Pero si usted no cree a Dios,
Si usted está en la mente creyendo intelectualmente, allí entonces una fe ficticia. Pero Dios no quiere una fe ficticia para usted. Quiere una fe real, genuina, que salga desde su corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Así que los discípulos estaban titubeando allá porque no había conversión. No le creyeron a María, no le creyeron a los discípulos de los caminantes de Maús, pero ahora el mismo Señor se les presentó y les dijo, bueno, yo soy. No creyeron, incrédulos. Allí entonces los reprendió duramente para que creyeran y se les mostró personalmente. Ahora, usted pero yo no he visto a Dios, pero tiene que verlo a través de la palabra. Tiene que verlo a un hombre que exprese, una mujer que exprese esa voluntad de Dios y le exprese y le diga que esté conforme a la palabra, lo que él diga, allí usted lo va a ver a Dios caminando sobre la tierra. Porque este es las vestiduras de Dios. Estos son los velos de carne que Dios ha determinado en este tiempo, que tiene que estar en la iglesia para así llevar a un pueblo a la perfección. Así que, amado hermano, amigo que me escucha, Dios me les bendiga en esta tarde y que Dios les revele esta gran verdad a su corazón para que pueda creer en Dios, creerle a Dios, que es lo que quiere Él, que le crea con el corazón. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Señor, alabado sea, Señor Jesús, grande y misericordioso eres, Señor Jesús. Oh, Padre eterno, no habrán palabras, Padre eterno, para expresar cada una de las cosas, Señor, que tú quieres hacer, Señor, con el hombre, Padre mío. Oh, Señor, cómo mostrarle, Señor, cómo enseñarle, Señor Jesús, que tú estás aquí, Señor, vivo, Señor, que tú estás presente, Señor, que tú quieres el bien para el ser humano, Padre eterno. Oh, Padre mío, pero vemos cómo hay rechazo, Señor, cómo te dan la espalda, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, oh, revélatele, Padre mío, a cada uno de ellos, Señor, especialmente, Señor, los ministros, Padre mío, que están llevando, Señor, tu palabra, Señor, llevando, Señor, el evangelio, Padre eterno, pero están mezclándolo, Padre mío. Oh, Señor Jesús, termina, Señor Jesús, oh, con ellos, Señor Jesús, dile, Señor Jesús, en sus corazones, que puedan ver, Señor, tu gloria, Señor, para que ellos puedan, Señor, ver claramente, Señor, que tú estás nuevamente, Señor, sobre la tierra y que el velo de carne, Señor, que está allí, Señor Jesús, en la iglesia, es el que usted ha determinado, Señor, para poder hablar a través de ellos, Señor. Usar los labios, usar las manos, usar los pies, Señor Jesús, del creyente, Señor, para poder expresarse. Oh, porque tú quieres manifestarte, Señor, al mundo nuevamente, Señor. Oh, Señor, ayuda, Señor, a este pueblo, Padre mío, a cada uno de mis hermanos en diferentes lugares, Señor Jesús, que puedan ver tu verdad en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Ayuda, Señor, las vidas, Señor, que están en necesidad, Señor. Oh, Padre Santo, estos desastres, Señor, que han acontecido, Padre mío, a ti no se te pasa nada por alto, Señor. Tú permites las cosas con un propósito, Señor. Que haya unidad, Señor, en cada uno de mis hermanos y se están pasando necesidad, Padre mío. Esa unidad, Señor, para que venga convicción, Señor, y te puedan creer, Señor, con todo su corazón. En el nombre del Señor Jesucristo, guarda, Señor, aquellas vidas, Señor, que están clamando a ti, Padre eterno. Ayúdales, Padre Santo, porque te lo pido en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Dios me les bendiga, amados hermanos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.